Hay temporadas que se ganan en la última vuelta, campeonatos que se deciden por un solo punto. Y luego está el 2023, una temporada que no se compitió, se ejecutó. Una campaña tan impecable, tan brutalmente perfecta, que no parece obra del caos del automovilismo, sino de un guionista obsesionado con la aniquilación. En 2023, la Fórmula 1 dejó de ser una carrera para convertirse en el monólogo de un solo hombre. Un guión donde el protagonista, Max Verstappen, hizo que el resto de pilotos parecieran actores de reparto en su propia historia. Así que no, esta no es la crónica de un campeonato. Este es el guión que explica la temporada más dominante en la historia moderna de este deporte. Todo buen guión necesita sentar sus bases, presentar al héroe y el arma que lo hará invencible. Nuestro protagonista, Max Verstappen, ya 2 veces campeón del mundo, un piloto que había pulido su agresividad hasta convertirla en una precisión de cirujano. Su arma, el RB19, un coche que, desde las primeras pruebas en Bahrein, susurraba una verdad aterradora: no tenía puntos débiles. La trama se empezó a escribir desde la primera carrera en Sakir, Victoria. En Jeddah, su compañero se llevó el triunfo, pero Max le robó la vuelta rápida como si fuera una advertencia. Melbourne, otra victoria. El patrón era evidente. El RB19 no solo era rápido, era una bestia. Tenía una eficiencia aerodinámica ridícula, una gestión de neumáticos que parecía brujería y una fiabilidad a prueba de balas. Mientras los demás equipos rezaban para que el circuito se adaptara a su coche, el RB19 obligaba a cada circuito a adaptarse a él. La pregunta no era si Red Bull ganaría, sino cómo. Y aquí es donde el protagonista se adueñó del guión. Porque una cosa es tener el mejor coche y otra muy distinta es fusionarte con él hasta ser imparable. Checo Pérez tenía la misma máquina y se llevó 2 victorias al inicio. Pero Max no estaba solo pilotando, operaba a un nivel de conexión con el monoplaza que desafiaba la lógica. Las primeras carreras no fueron un campeonato, fueron el tráiler de la masacre que se venía. Aquí es donde la historia se pone seria, donde el dominio se convierte en una avalancha de números que cuesta creer. Si un guionista de Hollywood hubiera propuesto estas estadísticas, lo habrían despedido por escribir algo demasiado fantasioso. Primero, el récord que lo define todo. 19 victorias en 22 carreras. No es solo un número, es un 86.36% de triunfos. Para que te hagas una idea, el legendario récord de Alberto Ascari de 1952 fue de un 75%. Michael Schumacher, en su año más aplastante, llegó solo al 72%. Verstappen no rompió el récord, lo hizo pedazos. Pero el guión pedía más, exigía una demostración de poder, y el Gran Premio de Miami fue el escenario elegido. Max salía noveno, su compañero en la pole. Parecía que por fin habría pelea, pero para Max el guión ya estaba escrito. Remontó con una facilidad casi insultante, cuidando sus gomas como nadie, y se llevó una victoria que fue una declaración de intenciones. Ese fue el pistoletazo de salida para la racha. El guión entró en su fase más predecible y a la vez más increíble. Miami, Mónaco, España, Canadá, Austria, Gran Bretaña, Hungría, Bélgica, Países Bajos e Italia. 10 victorias consecutivas. Sebastian Vettel había dejado el récord en 9, una marca que parecía intocable en la Fórmula 1. Verstappen la superó, y no con sufrimiento, sino con una calma que helaba la sangre. Y mientras ganaba, lideraba. Vaya si lideraba. Al final del año, había estado en primera posición durante 1003 vueltas. El récord anterior era de 739. Max lideró más del 75% de todas las vueltas de la temporada. Era como ver una película sabiendo el final. Daba igual cuándo pusieras la carrera, la imagen era la misma. El RB19 azul, con el número 1, rodando completamente solo. Los récords caían como fichas de dominó. Más podios en una temporada, 21 de 22. Más puntos en la historia, 575. La mayor diferencia de puntos con el segundo, 290 sobre su propio compañero.
Y para rematar, se convirtió en el primer piloto que por sí solo habría ganado el campeonato de constructores. Sus 575 puntos superaban los 409 de Mercedes, el segundo equipo. El guión era perfecto. 0 abandonos por fallo mecánico, 0 errores graves, solo un fallo en la Matrix. Singapur, la única carrera que no ganó Red Bull, donde fue quinto. Hasta en su peor día, acabó en los puntos. Todo guión tiene un clímax, pero aquí, el momento cumbre fue un simple trámite que llegó con 6 grandes premios todavía por delante. La matemática se rindió a la evidencia en la carrera sprint de Qatar. No hubo una lucha agónica ni una explosión de alegría, solo la calma de lo inevitable. Verstappen se coronó tricampeón del mundo mientras su compañero quedaba fuera de carrera. Una metáfora perfecta de la temporada. Max intacto, en la cima, mientras el resto se peleaba por las migajas. Ese momento no fue el pico de tensión, porque nunca la hubo. Fue la confirmación de que estábamos viendo algo único. La sincronía perfecta de 3 elementos. El coche, el RB19, una obra maestra de Adrian Newey que era dominante en todo tipo de pista, con cualquier neumático y bajo cualquier condición. El equipo, Red Bull Racing, ejecutando estrategias perfectas, paradas en boxes inhumanas y una evolución constante que asfixió a sus rivales. Y el piloto, un Max Verstappen en estado de gracia. Un hombre que mezcló la velocidad de un joven prodigio con la inteligencia de un veterano. No cometió errores, no se desesperó y no tuvo piedad. Como dijo Hamilton, 7 veces campeón del mundo, nunca he visto una temporada tan dominante. Fue la temporada entera. Un recital que demostró que, cuando la excelencia en ingeniería se encuentra con un talento generacional, el resultado no es una competencia, es historia. Y así, el guión termina en Abu Dhabi, con una última victoria, la número 19. Verstappen cierra la temporada con una frase que lo dice todo. Será muy difícil volver a hacer algo así. ¿Qué nos deja esta historia? Un nuevo estándar de lo que significa dominar. Abre el debate sobre si es la mejor temporada individual de todos los tiempos. Los números dicen que sí, aunque comparar épocas siempre es complicado. Dentro de la era híbrida, no hay discusión posible. La temporada 2023 de Max Verstappen fue ese guión que rechazarían en Hollywood por increíble. La historia de un piloto que no solo ganó a sus rivales, sino que eliminó la idea de que tenía rivales. Tomó el deporte más complejo del mundo y lo convirtió en un monólogo sobre asfalto. ¿Fue suerte? ¿Fue solo el coche? ¿O fue la ejecución impecable de un piloto que alcanzó la perfección? La verdad, como en todo buen guión, es que fue una mezcla de todo. Fue la tormenta perfecta. El guión soñado para una temporada que no será recordada como una batalla, sino como la obra maestra de un dominio absoluto que reescribió la historia. Esta temporada nos dejó con la boca abierta y con estadísticas que tuvimos que leer 2 veces. Pero quiero saber tu opinión. ¿Cuál es el récord de este año que más te impresiona? ¿El 86% de victorias? ¿Las más de 1000 vueltas lideradas? ¿O el hecho de casi doblar en puntos a su compañero? Déjamelo saber en los comentarios. Y si te ha gustado este análisis, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más historias de Fórmula 1. Nos vemos en la próxima.